Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes acá al frente, a la palestra. Como siempre lo he dicho, cuando salgo a la escena es porque vengo inspirado por el Espíritu Santo, instado, dirigido a presentar una verdad del reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Una verdad verdadera que está en contraste de las mentiras verdaderas. Una mentira verdadera es todo aquello que se te ha enseñado en nuestras congregaciones y que la tenemos como una verdad, pero es una mentira. Comparada a la verdad del reino eterno, es una mentira, es parte del ocultismo, el catolicismo romano, la filosofía, el paradigma, estatutos internos que emanaron de una mala interpretación que se le dio al texto sagrado y para usted contar. Eso es una mentira verdadera. Y cuando digo que me presento para exponer y traerles verdades inconvenientes, solo son aquellas que a muchos en nuestras congregaciones no les conviene que se digan. Verdades inconvenientes son aquellas que a muchos de nuestras congregaciones no les conviene que se digan. Pero aquí estamos, no nos vamos a detener, vamos hacia adelante, adelante para allá, y hasta el último suspiro estaré en este trabajo, en este arduo trabajo, la gran responsabilidad que recibí del conjunto de la deidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para exponer las verdades del reino eterno. En esta oportunidad quiero presentar, exponer, enseñar, traer a la luz, a la iluminación, una verdad del reino que sé que va a producir libertad en muchos. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Y es en relación a dos terrenos que muchos que están cayendo, están sumergidos, están allí todavía caminando en eso, no hayan cómo salir. Fui víctima, tiempo pasado, fui víctima de esos dos flagelos que tienen que ver con las tinieblas y que están en el campo de la inmoralidad sexual, que es la pornografía y la masturbación. En nuestras iglesias, un gran porcentaje de nuestros feligreses, creyentes, hijos de Dios, independientemente de la edad, un gran porcentaje están cayendo en el terreno de la pornografía y en el terreno de la masturbación. Y me consta, porque ahí estuvo el maestro Briceño, ahí estuve. Ese terreno estuve aproximadamente como 6 años sumergido allí, entregado, luchando muchas veces, queriendo salir, pero no hallaba el cómo salir. Voy a decirle la verdad. Humanamente no hubo nadie en que me pudiera ayudar. No hubo. El cómo salir de allí, la forma, presentarme los principios del reino, el cómo salir de allí, no hubo nadie que me sentara y me dijera: ven acá, siéntate, vamos a hablar. La única forma de salir de allí es así, asado y cocido. No hubo. Porque a quien iba
Era un adolescente, un recién convertido, no tenía ministerio, no estaba casado. ¿Y a quién iba? Ministros, para que me aconsejaran, me guiaran, me instruyeran. Lo que hacía era que me condenaban. Muchos de ellos, como me congregaba en la iglesia que ellos dirigían, que ellos pastoreaban, pues me pusieron en disciplina e hicieron alarde en público del pecado. Me avergonzaron, me humillaron. Me conseguí con ministros que en vez de ser ministros de gracia eran unos desgraciados como ministros. Pues como no conseguía con quién conversar, con quién hablar del asunto, pues me entregué a ese mundo, me abandoné a ese mundo. Pero ya en el fondo, en mi ser, en lo más íntimo, en el espíritu renacido, que tenía justicia, que tiene vida, que es regenerado, que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo, ya lo que hacía me producía náusea, no quería hacerlo. Luchaba y caía y me volvía a levantar. ¿Cuántas veces pedí perdón por el pecado de la pornografía y la masturbación? ¿Cuántas veces pedí perdón? La que usted no tiene una idea. Usted no tiene una idea. ¿Cuántas veces Jesús me dijo lo que le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Perdí la cuenta. A Dios gracias. A Dios gracias por la gracia de Dios. Por el amor. Por la compasión. Por la misericordia. Por la gracia. Por el perdón. Que siempre estuvo disponible. Y que no se agotan. Hubo un pasaje, texto bíblico que me ayudó mucho. Lo estudié, lo profundicé, lloré. Que es cuando Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Jesús le dijo: no, Pedro, no te digo 7, te digo 70 veces 7. Cuando analicé el pasaje, allí no hay una multiplicación, sino hay una elevación. 70 a la 7. Ese es un número indefinido. Indefinido. Pude entender que Jesús no es el referee que está esperando que yo caiga de un golpe certero que me dé la inmoralidad sexual, es decir, cuando caigo, cuando cedo. Jesús no es el referee que está esperando que yo caiga en el cuadrilátero por un golpe certero que me dé el pecado en relación a la inmoralidad sexual, la fornicación y la masturbación, para contarme hasta 10 e eliminarme. No. Jesús siempre me contó 70 a las 7. Y me dijo, me tomó de la mano como Pedro cuando se hundía en el mar. Me puso firme. Caminé como Pedro a la barca, porque Jesús no cargó a Pedro, caminó a la barca. Y caminé hasta llegar a dar pasos firmes. Y muchas fueron las veces que escuché a Jesús decirme, vete y no peques más. ¿Quién me ayudó? El conjunto de la deidad. Un Dios Padre que por toda la vida me ha amado. Antes de ser su hijo me amó, me ama y me seguirá amando incondicionalmente.
un Dios hijo, que la expresión más grande de su amor es haber ido a la cruz por mí, sin merecerlo. Me dio gracias, pero gracias, un don inmerecido. Dios Padre manifiesta su amor enviando a su Hijo. El Hijo manifiesta su amor para conmigo, entregándose. Imagino las veces que Jesús cayó en la cruz, cayó. No sé cuántas veces caería, herido, dolido, flagelado por la corona, golpeado, destrasnochado, con hambre, con sed. Y las veces que Jesús cayó, Él pensaba en mí, pensaba en ti. Y decía, no tengo que lograrlo. Porque yo soy el único camino, la única verdad y la única vida, el cual ellos van a tener para llegar al Padre. Tengo que lograrlo. Y se levantaba. Y por ese amor fue la cruz. A Dios gracias por el amor que el Espíritu Santo tiene, que aun cometiendo estos pecados en forma descarada, con premeditación, alevosía, porque a veces hacemos planes y proyectos para pecar, nunca se ha ido, ni se fue, ni se ha ido, ni se irá de nosotros, sino hasta el día en que muramos, partimos, Él sale, o que venga la resurrección, Él se va, sale de nosotros. Pero mientras estemos en tierra, Él mora en nosotros, haciendo el trabajo de la preservación. Nunca nos abandona, nunca está allí. Lo herimos, lo contristamos, lo apagamos, lo ofendemos. Cometemos actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra de su cuerpo, en contra del templo de su templo, que somos nosotros, que es el cuerpo nuestro. Y cometemos actos de detracción, profanación y sacrilegio, utilizando nuestros cuerpos para la inmoralidad sexual. Él no se va. Él estuvo allí. Él trabajó conmigo. El Espíritu Santo no convence de pecado a la iglesia. Ya fuimos convencidos. Porque dice que convencerá al mundo de pecado. Antes de nacer de nuevo fuimos convencidos. Por eso estamos aquí. Pero ahora el trabajo del Espíritu es redarguirnos del pecado. Hacernos ver y entender que está mal lo que estamos haciendo. Y que en nosotros está la justicia y la vida, y que no se adapta ni está acorde a lo que venimos haciendo, a lo que estamos haciendo, en relación a la inmoralidad sexual. Siempre va a haber un repudio, siempre va a haber un contristar, una tristeza en nosotros. Siempre lo va a haber. Ese fue José Briceño. Mire, la pornografía ingresa al mundo del individuo pasivamente en pequeñas porciones, hasta volverlo adicto, dependiente de ella. La pornografía mina y debilita la conciencia. Es el más grande hurtador de nuestras épocas, ya que saquea el buen carácter hasta llevarlo a ser anormal, depravado y feo. La pornografía es como un oasis, un mundo de fantasías, una oferta vacía, hueca. Es como un abismo, un hoyo sin fondo, de donde muchas veces sus víctimas no pueden salir. La pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Frankenstein, Víctor Frankenstein, según la ciencia ficción, cuyo monstruo mató a su creador. Es una fuerza que se revierte en contra de su hacedor, causando en la mayoría de los casos la destrucción total. La pornografía lleva a sus víctimas
en forma intensiva a la adicción, a la indecencia, a la degradación, a la perversidad, a la inmoralidad y al sadomasoquismo, degradando la vida de los hombres, destruyendo sus familias, finanzas, salud, trabajo, ministerios, y atenta en contra del propósito de Dios, entre otras cosas. Pero la pornografía, cuando entras en ese terreno que lleva a otro campo de la inmoralidad sexual, que es la masturbación. Escuché a alguien decir que la masturbación no es pecado. Déjeme decirle que sí lo es. Es el término manos en tu práctico, que significa seducción con la mano. Es una autosatisfacción sexual. Y quien lo hace siempre, el 99,99%, voy a dejar uno para no ser hermético, pero el 99,99% cuando lo haces, tienes que entrar en fantasías sexuales, acordarse de la revista que vio, de la película que vio, de la mujer que tuvo, entre otros, porque es que nadie se masturba pensando en una bicicleta, nadie. Usted tiene que entrar en el terreno de la fantasía sexual. Entonces la masturbación es considerada cuando es autosatisfacción, no entre las parejas. El frote de los genitales entre las parejas no es pecado, pero cuando usted lo hace solo, se autosatisface. Es considerado inmoralidad sexual ante los ojos del gran yo soy, del eterno, del antropo, del Dios hombre, de la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Es pecado. ¿Cómo salimos de allí? ¿Cómo salimos de allí? Aprendí verdades de reino en lo que te voy a presentar. Présteme atención porque ya lo dije, un gran porcentaje. Alguien dijo que un 60%, yo creo que más, de los que están ahorita en nuestras congregaciones, tanto hombres y mujeres, están cayendo en el terreno de la pornografía y de la masturbación. Independientemente de la edad, yo estoy tratando con ministros, hombres, hijos de Dios que están dentro de las congregaciones, entre ellos líderes, casos de masturbación y de pornografía, personas que tienen 65, 66, hasta 70 años cayendo en estos terrenos. O sea, esto es un flagelo que no tiene que ver con la edad, no respeta edades. Usted se descuida y va a caer en eso. Se ha demostrado que un gran porcentaje de nuestras mujeres en nuestras congregaciones, gran porcentaje, tienen fantasías sexuales con sus líderes y caen en el terreno de la masturbación pensando en sus líderes. Esto es un campo, la iglesia está minada de eso. ¿Cómo salimos de allí? Oré como usted no tiene una idea. No pude. Ayuné como usted no tiene una idea. Ayuné porque me dijeron que debería quebrantar ligaduras de impiedad, que yo estaba ligado a ese pecado. Y le dieron una mala interpretación a lo que Isaías quiere exponer cuando habla de ligaduras de impiedad, que no tiene nada que ver con flagelar el cuerpo a través de
de abstenerse de consumir alimentos para quebrantar ese pecado o esa adicción. Eso no tiene nada que ver, cuando Isaías habla de ligaduras de impiedad, no tiene nada que ver con la flagelación del cuerpo, dejando de comer para quebrantar o para subyugar ese pecado. No tiene nada que ver. Ayuné como usted no tiene una idea. Y salí del ayuno y volví a lo mismo. Oraron por mí como usted no tiene una idea. He visto videos de ministros, gente que ejercen un obispado, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, y que han puesto las manos sobre los genitales, tanto de hombres como de mujeres, para reprender el espíritu de fornicación, el espíritu de masturbación, que no es un espíritu. No es algo que mora en nosotros o que mora en usted y lo conduce a hacerlo, independientemente que usted quiera, que usted no quiera. No tiene nada que ver con un espíritu. Usted no está poseído por un espíritu de fornicación ni de masturbación. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Jamás. Eso no es un espíritu. Que pueda ser influenciado por Satanás para hacerlo, sí. Que le pueden venir pensamientos donde Satanás coloca en usted instándolo que lo haga así. Eso es posible, pero es que eso está poseído, o que esto se puede llamar un espíritu. Tanto la fornicación como la masturbación no, porque esto tiene que ver con una acción, con unas prácticas que son conllevadas por muchas razones. Oré, ayuné, vigilé, oraron por mí y nada me hizo libre, nada. Mire, ni que venga, lo voy a decir jocosamente, ni que venga un pulpo cristiano y le ponga los 8 tentáculos sobre usted en su cabeza y ore por usted, usted no va a ser libre. Ni que lo unjan con manteca cochina, ni con aceite quemado, usted no va a ser libre. Descubrí algo. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Y entendí que lo único que me va a dar a mí fuerzas, fuerzas, para determinar y decirle no a estas prácticas, a la pornografía y a la masturbación. Lo único que me va a llevar a mí a tomar una decisión determinante en la vida, que eso se le llama dominio propio, que es el término que utilizó Pablo en el griego, enkrateion, dominio propio, que es la fuerza de la voluntad, que es lo que me va a llevar a mí a tomar decisiones sabias, evitando que la vida se desmorone, se destruya, se acabe, que es lo que me va a llevar a mí a tomar decisiones sabias, determinantes, que es lo que me va a llevar a mí a ser un hombre proactivo, es dominio propio, y decirle ya hasta aquí llegó esto, no lo hago más. Y el dominio propio se activa, que es una virtud muy grande en el ser humano. Es un fruto del Espíritu, forma parte del carácter del Espíritu, está en nosotros. Dice que recibimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El término templanza es enkrateion, el dominio propio. Que es lo único que me va a llevar a mí a abandonar ese campo, el dominio propio. No hay más. Ore, ayune, vigilie, haga lo que usted quiera. Pero si usted no camina en el dominio propio, en el enkrateion, usted dice, basta hasta aquí, hay una línea que yo no debo pasar, ya no lo hago más, punto.
que tomó esa decisión, es el dominio propio. Ya no hay más. Dominio propio. Pero ¿qué es lo que me impulsa a mí, y lo que activa, y lo que me lleva, lo que determina el que tenga dominio propio? Aquí está el secreto. En cuanto amamos a Dios. Cuanto tú amas a Dios, cuanto yo amo a Dios. Cuando tú vas al texto sagrado, Pablo te presenta las características y la naturaleza del amor, del ágape de Dios. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser. Eso está en primera carta a Corintios. El capítulo 13, usted va y lo estudia, tal como se escribió en el texto original, porque es lamentable que la Casullero de Reina me la restaron mucho. En las versiones que tenemos nos han restado mucho. Pero Pablo te presenta 5 características del amor, el ágape de Dios, lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Cuando estudié esas características, estudié tal como se escribió en el griego koiné, me di cuenta que lo que me estaba a mí conduciendo a caer en el terreno de la inmoralidad sexual, de la pornografía y la masturbación, que a veces hacía planes y proyectos para hacerlo, buscaba el momento descaradamente, aunque después me sentía mal. Disfrutaba del momento, aunque después me sentía mal. Pero lo que me llevaba a fácilmente entrar en ese terreno es que yo no amo a Dios. No amo a Dios. Por eso el mandamiento que se le dio a la nación de Israel, a la segunda generación, cuando entraron a la tierra de Canaán, la primera no entró, la segunda sí. Hablando de la que salieron de Egipto, se les dijo, fue un gran mandamiento les doy. Oye, Israel, después de los 10 mandamientos se le dio uno centrado, que ese uno, este que te voy a exponer, encierra los mandamientos que recibió Moisés en el Sinaí. Y se le dijo, oye, Israel, Jehová, tu Dios uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese mandamiento Jesús lo toma y lo expone y lo expresa. Y le añade un elemento, con toda tu mente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con tu forma de pensar, con toda tu mente. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entre los mandamientos, el cual yo debo guardar por amor, es evitar de caer en el terreno de la inmoralidad sexual. Cuando Jesús se levanta de la tumba, preste atención a esto. Yo estuve en encuentro con Pedro.
Y Jesús le pregunta a Pedro, estando desayunando, porque es tan grande el amor que Jesús tiene por nosotros que le prepara el desayuno a quien no traiciona y a quien no niega con maldición. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. La segunda vez le pregunta a Pedro, Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro se contrista. Ven acá, presta atención. La religión nos ha enseñado a nosotros que la causa por la cual Pedro se contrista es porque Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y con las 3 veces que le preguntó, le está recordando las 3 veces que lo negó. No. Eso es una falsa aplicación de lo que está allí en la escena. No hay luz de esta verdad para muchos. Así lo han enseñado, inclusive así lo enseñé yo en un tiempo. Cuando me metí a estudiar esto, tomé en cuenta lo que se conoce, analizar los términos desde el punto de vista etimológico. Me puedo dar cuenta del término que utilizó Jesús para hablar acerca del amor y el término que utilizó Pedro para hablar acerca del amor. La primera vez que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas?, Jesús utilizó el verbo agapán del sustantivo ágape. Pedro, me agapán. Ese término agapán es el verbo del sustantivo ágape. Lo que quiere Jesús decir a Pedro, tú me amas incondicionalmente. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que te pida? ¿Estás dispuesto aún hasta entregar la vida por mí? Tú me agapán. Pedro le responde, Señor, yo te filié. Yo te filié. Pedro utiliza el verbo filié del sustantivo filí, que tiene que ver con algo así como yo siento algo por ti. La segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, tú me agapán, utiliza otra vez, tú me amas, utiliza otra vez el verbo agapán del sustantivo agape. O sea, tú estás dispuesto a hacer todo lo que tú puedas por mí, hasta entregar la vida. El amor es incondicional, el agapán. Pero le responde, Señor, yo te filié, yo siento algo por ti. La causa por la cual Pedro se contrista, vaya usted el griego, vaya a las versiones que están en griego, koiné. Y usted se va a dar cuenta que hay un cambio de verbo. La tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas?, Jesús utiliza el verbo de Pedro, filíe, derivado del sustantivo filí. Jesús le dice la tercera vez, Pedro, tú me filíe, entonces, tú me filíe. O sea, tú lo que sientes, tú lo que sientes algo por mí, pero no estás dispuesto a entregar la vida por mí. No me amas con el agapán, sino con el filíe. Y es que Pedro se contrista porque sabe las demandas de Jesús, sabe lo que Jesús le está pidiendo. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que yo te filíe, que no te haga pan, que yo te filíe, que no te haga pan, que yo te filíe, que no te haga pan, que no estoy dispuesto a entregar la vida por ti. Entonces Jesús le dijo, Pedro, si me haga pan, no se me filíe, si me haga pan, no se me filíe.
si me agapan, pastorea mis ovejas. Solo el amor, el ágape, el cuanto yo ame a Dios es lo que va a activar el encrate y el dominio propio. Porque por dominio, porque activo el dominio propio, yo tomo una decisión de no volver a caer en la masturbación ni en la pornografía porque yo amo a Dios. Punto. Ese es el problema que tuvo la iglesia de Filadelfia. Hice un estudio de las cartas que se le escribieron a la iglesia del Asia Menor, apocalípticas, y una de las cartas a la iglesia de la Filadelfia, y el Señor le dice: has caído del primer amor. Una de las iglesias, creo que fue Éfesos, no estoy muy claro, estudio reciente, pero fue una de las iglesias el que el Señor le dijo: tengo contra ti que has caído del primer amor. Y cuando habla del primer amor, está hablando del ágape. Inclusive el término amor que se utiliza allí es ágape. Has caído del primer amor. El primer amor fue el que se manifestó en el Edén. El del Creador, el del gran yo soy, a favor de sus criaturas. El segundo amor fue el Eros, cuando Dios hizo a la mujer. Nació el Eros. Y cuando nacieron los hijos surge el tercer amor, que es el filie. Pero el primer amor que se manifestó en el huerto del Edén fue el ágape. De ese amor es que Jesús le está escribiendo a la iglesia, que le exhorta y les dice: mira dónde has caído, has abandonado el primer amor. Porque solamente por amor, o sea, ese sentimiento tan puro que es parte de la naturaleza de Dios, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque nada, ni nadie, dice el apóstol Pablo, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recíprocamente, nada me va a separar en relación a que nada va a ser en este mundo que Dios me ame menos. A nada me voy a entregar. Hacer cosas que ofendan a Dios, porque yo amo a Dios. Esto es un amor recíproco. Él me ama y yo le amo, y nadie nos va a separar de esto, de esta reciprocidad en relación al amor. Cuando tú amas a Dios, activas el encratén. Tienes dominio propio. Esa es la primera virtud. El amor. Pero lo segundo que me llevó a mí a abandonar este terreno es el sentido del ser agradecido. La iglesia está llena de ingratos. Y hay dos formas de manifestar la ingratitud ante Dios. Uno, por ende no siendo agradecido por lo que recibimos. Y dos, dándole mal uso a aquello que nosotros hemos recibido de Dios y que debemos de usarlo para la honra, para glorificar a Dios. Y la iglesia está llena de ingratos,
de malagradecidos. Si nosotros buscamos un apuntador y un cuaderno para tomar notas de las cosas de las cuales debemos ser agradecidos, no nos alcanzaría ni el apuntador ni el cuaderno, porque es tanto lo que tenemos nosotros que agradecer, tanto. Comenzando de que somos parte del cuerpo de Cristo, de que tenemos justicia, tenemos vida, somos regenerados, somos hijos de Dios, porque todo esto vino de Él. Tú no buscaste a Dios, Él te buscó, Él te consiguió. El buen pastor buscó la oveja, la mujer que perdió la moneda prendió una lámpara para buscarla, que es tipo del Espíritu, el buen pastor Jesús, y el Padre te esperó. Eso está en la parábola del hijo pródigo, te esperó. Pero Dios vino en busca de ti. ¿Qué consiguió? En mi caso, 18 de mayo de 1976, estaba yo al frente de mi casa, esperando y que mis amigos para ir a delinquir. Pero Dios se me presentó primero. Me llegó un hombre que lo escuché cantando una canción. Me acuerdo que se llama Estamos de fiesta con Jesús, al cielo vamos a ir. Y me llamó la atención la canción y conversamos y me presentó el plan de salvación. Ese día, 18 de mayo de 1976, acepté el plan de salvación, nací de nuevo. Hace 49 años y aquí estoy. ¿Quién me consigue? El Señor. Comenzando por allí. Y de allí, en 49 años, inclusive antes de ese día, desde mi nacimiento, desde mi engendro y mi concebir, que cuando mi padre me engendra, mi madre me concibe, ya Dios está allí en el negocio. La vida física, tanto la espiritual como la física, se la debo a Dios. La salud. El que una enfermedad terminal, porque fui víctima de una enfermedad terminal que los médicos me dieron meses de vida y fui sano, que la obra de la cruz se hizo en mí una verdad. Por tus heridas yo fui sanado, dice el texto sagrado. Por sus heridas yo fui sano. Y eso se hizo una verdad en mí. La enfermedad terminal se erradicó, se extirpó, se fue de mi cuerpo. Se fue de mi sangre. No está. 38, 39 años atrás te estoy hablando. Estuviera muerto, pero Él intervino por el Espíritu. Todo lo que tengo, la vida, el hecho de haber nacido, el hecho de haberme levantado hoy vivo. Muchos murieron, hoy me levanté con vida. Aquí estoy al frente, exponiendo estas verdades. Agradecido por todo lo que nos ha dado. Vamos, un cuaderno, un lápiz, tome nota. Y usted no le va a alcanzar ni el cuaderno ni el lápiz para escribir todas las cosas por las que usted debe estar agradecido. Mis hijos, mi esposa, esa excelente mujer que Dios me dio, Tamara Vera de Briceño, una brillante mujer, una esposa de verdad, mujer virtuosa Dios me entregó. Me dio una excelente mujer. Mi hogar funcional se debe primeramente a Dios, segundo a ella. Porque errores he cometido, pero ella estaba al frente. Siempre estaba al frente, dándome la mano. Momentos difíciles he caminado y estaba allí. Mis hijos, excelentes los dos. Señores, por favor, excelentes, ejemplares, trabajadores, estudiosos, trabajadores, empresarios, echados para adelante. No son de mal testimonio. No se han entregado al alcohol, ni a la droga, ni al vicio, ni al tabaco, ni a la inmoralidad sexual. Ahí los tengo. Aquí en mi casa están. Excelentes. Me nace una nieta. Qué hermosísima niña. Silvanita. Hermosa, bella, agradecida por Dios. De Dios por ella.
Dios me dio un presente tan hermoso y me dijo, aquí tienes este presente para que disfrutes tu juventud. Y el hecho de que Dios me haya dado esa niña, ahí me está diciendo que te quedan días, todavía años de vida. Disfrútala. La casa, el carro, los bienes que Él me ha dado, dinero. Vivo holgadamente. No soy millonario, pero Dios me sostiene al día. El maná está, las codornices, los codornices están. Él siempre me sostiene el día a día. ¿Qué más puede usted decirle de lo agradecido que puedo estar por Dios? Cuando Satanás me insta, o cuando viene a mí un pensamiento para entrar a la pornografía y a la masturbación, pienso en estas cosas. ¿Cuánto te amo? ¿Y cuánto estoy agradecido? Yo digo, no lo voy a hacer. Activo el dominio propio. El sentido de honra. El sentido de honra. Cuánto por el amor que yo siento por Dios, cuánto lo honro. De tener cuidado de hacer aquello que agrade a Dios. Y de no caer en el terreno de aquello que desagrada a Dios. Entre esto es la inmoralidad sexual, la pornografía y la masturbación. Sentido de honra tiene que ver con darle lugar a las cosas. Darle lugar darle el lugar que le corresponde a Dios en relación a la santidad. Tener respeto por lo sagrado. Tener respeto por lo sagrado. Vivir una vida apartada para Él, santo, que lo puedo. Bíblicamente yo le puedo a usted demostrar que nosotros estamos capacitados para vivir en santidad. Si no, Dios nunca te lo va a pedir. Dios nunca te va a pedir que seas omnisciente como Él es, omnipresente, omnipotente, omnisapiente, porque no lo vas a lograr nunca. Pero la única virtud de Dios y propiedad de Dios que Él te pide que seas como Él es que seas santo, porque Él sabe que lo puedes lograr y que yo lo puedo lograr, ser santo porque yo soy santo. Porque la Biblia dice bíblicamente que Dios no va a permitir que yo sea tentado más de lo que yo pueda resistir. Ya el recurso está. Quiere decir que si 1000 tentaciones vienen a diario, 1000 yo puedo con ellas, porque Dios no va a permitir que Satanás me tiente más de lo que yo pueda resistir. No ha venido tentación que no sea sobrehumana, dice el texto sagrado. Quiere decir que ninguna tentación va a pasar mi humanidad. Humanamente yo puedo con ella. Juntamente con la tentación, Dios me da la salida. Nunca he estado solo. Nunca. Dios está conmigo. ¿Porque peco porque soy pecador? No, yo no soy pecador. Yo peco, que es otra cosa, pero no soy pecador. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si yo te hablara de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, entonces tú te vas a dar cuenta que en mí no mora la simiente satánica, que es el pecado, sino la justicia. No mora la naturaleza satánica, que es la muerte, sino la vida. En mí mora el Espíritu Santo. Yo tengo la palabra. O sea, yo no peco porque soy pecador. No, yo peco porque quiero, porque no amo a Dios, porque no honro a Dios, porque no porque no soy agradecido. Por eso yo no activo el dominio propio. Y esto me ha llevado a mí a tener sentido de conveniencia. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana, pero soy selecto con lo que voy a hacer. Y tomo decisiones sabias a fin de no deshonrar a mi Dios, dice Pablo. Tengo sentido de traslado. Fui trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Qué hago en las tinieblas? ¿Qué hago yo en las tinieblas? ¿Qué soy yo? ¿Un embajador de Cristo, de la iglesia para el mundo? ¿O un espía del diablo dentro de la iglesia participando del mundo? ¿Qué soy yo? Yo fui trasladado de las tinieblas a la luz. Soy nación santa, pueblo escogido de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. Pueblo escogido por Dios, trasladado de las tinieblas a la luz para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué hago participando de las tinieblas? ¿Por qué estoy aliado a las tinieblas?
¿Qué hago? Estoy como el perro que vuelve al vómito y como el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado. No tiene sentido. Entonces, todas estas cosas que te he dicho me llevaron a mí a sentarme en el espejo de mi realidad y a decirme, espera. Cuando el pensamiento venía, sé que era de Satanás, de las tinieblas. ¿Qué tal si te inventas una masturbación? Comenzamos con ver pornografía. ¿Qué tal? Porque Satanás te invita, te ofrece, te da una oferta, te tienta. Activaba el dominio propio. Encratén. No voy a hacer. No. Y como Jesús habló con Satanás en el desierto cuando fue tentado, yo hablaba y hablo y sigo hablando con Satanás. Digo, no, Satanás, tú estás equivocado. Yo amo a Dios. Y yo quiero ser recíproco con el amor que Dios tiene conmigo, para conmigo. Dios me ama tanto que no hay nada que yo pueda hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que yo pueda hacer en contra del amor de Dios. O sea, que no hay nada que yo pueda hacer en bien para que Dios me ame más y no hay nada que yo pueda hacer en mal para que Dios me ame menos. Haga lo que haga, Él me ama igual. Y yo sé que si yo caigo, Él me va a amar, Él me sigue amando. No lo voy a hacer. Yo lo amo. Quiero amarlo como Él me ama. Amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Quiero activar el ágape. No abandonar el primer amor. Quiero amar a Dios sobre todas las cosas. Vete, Satanás. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Muy agradecido por todo lo que me ha dado. La ingratitud. 10 leprosos fueron sanados y uno se regresó a dar gracias. ¿Cuánto? Uno. Los 9 eran judíos. El que se regresó a dar gracias era samaritano. Quiero ser agradecido. Quiero ser como ese leproso que fue limpio. Dar gracias. Todos los días postrarme a los pies de mi Señor. Del conjunto de la deidad a dar gracias. Gracias. Porque no tengo cómo pagar nada. Es que no hay dinero, no hay plata. No hay nada en el mundo con que yo pueda pagar lo que Él me ha dado. No hay nada. Gracias. Quiero tener sentido de honra. Quiero honrarlo. Sí, tener respeto por lo sagrado. Salomón lo dijo. Tuvo todo el dinero del mundo, todas las mujeres, todos los placeres sexuales, toda la gloria, tuvo todo. ¿Y qué dijo Salomón? Ahora entiendo que todo en la vida es vanidad. Nada llena. Nada llena. El pecado o los placeres que el mundo te ofrece y que el diablo te ofrece y la tiniebla te ofrece, degradan la vida de los hombres, dejando un vacío en nosotros que solamente Cristo puede llenar. Nada ofrece. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Te deja pelando. Salomón al final de todo sus escritos dijo, entiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vanidad de vanidades. Todo en el mundo es vanidad. Nada me llenó. Nada me hizo satisfizo. Nada. Ahora entiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor, honra, respeto por lo sagrado. Agradecido. Y otra de las cosas que me llevó a mí a activar el encratén, el dominio propio, es el sentido de propósito. Dios me escogió para un propósito. Me guardó desde mi niñez de muertes prematuras, como preservó a Moisés, a Jesús, me preservó a mí. Desde mi niñez. Y Dios me preserva. Porque yo no nací con un propósito, nací para un propósito.
Nadie nace con propósito. Usted nace para un propósito. Y cuando está en la congregación, que ya forma parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo le va a decir a usted para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es su función en el cuerpo? Y cuando usted lo entiende y lo descubre por el Espíritu, entonces tenemos en la iglesia gente con propósito. Pero nacimos para un propósito. Y conozco de hombres que fueron desechados por Dios porque no tuvieron dominio propio. Un Moisés, un Saúl, Coré, Datán y Abirán, Elí, para ustedes contar. Sansón, porque no tuvieron dominio propio. Pablo dijo, cuando yo corro esta carrera, está hablando de la carrera ministerial del llamado, yo golpeo mi propio cuerpo y lo mantengo en servidumbre. Lo mantengo en servidumbre. Dominio propio. Dominio propio. No vaya a ser que después de haber sido un predicador, maestro, apóstol, heraldo, que anuncie las verdades del reino eterno, venga a ser descalificado, o sea, eliminado, desechado por Dios para el propósito eterno que viene siendo el ministerio. Pablo no está hablando de la salvación, está hablando del ejercicio de su ministerio. Porque usted puede ser desechado por Dios para el ejercicio de su ministerio, para el propósito eterno, cuando usted no entiende la seriedad de este asunto. Espérate. Yo no quiero atentar en contra del propósito de Dios en mi vida. Yo quiero seguir. Lo otro que me llevó a mí a activar el dominio propio. Esto me lo está trayendo el Espíritu, pero tantas las cosas, pero el Espíritu me lo acaba de traer. Es que es la presencia de Dios. La presencia de Dios manifestada en mi vida vale mucho. El que el Espíritu Santo que mora en mí produzca una implosión a mi favor y produzca una explosión a favor de los que me rodean. Estamos hablando de una detonación interna y una detonación externa. La detonación interna tiene que ver con cuando el Espíritu Santo se manifiesta a mi favor, sanando las enfermedades que invaden mi cuerpo, produciendo milagros financieros, ajustando mis finanzas, proveyendo. Y a favor de los que me rodean, pongo manos sobre los enfermos y sanan. Ayer me enteré de una persona, una mujer que tiene 42 años, y tienen años en el matrimonio. La conocí hace como 4 años. Como 4 años la conocí. Y le pregunté a él, un buen hombre, tus hijos, nosotros no hemos podido tener hijos. Hemos buscado todo para adoptar, pero no se nos ha hecho posible. 2 hermosas familias. Esposo, esposa, amigos de la casa. Y me la acerqué a ella y le dije, ¿crees que Dios puede darte un hijo? ¿Quieres que ore por ti? Y le hablé de Sara y de Abraham. Y puse las manos sobre ella. Ayer me dieron la gran noticia. Que ella tiene 3 meses de embarazo. 3 meses de embarazo. Hubo una explosión. Como cuando la mujer tocó el manto de Jesús y fue sana. Una explosión. O sea, la presencia del Espíritu manifestado en nuestras vidas no tiene precio. Vale la pena el encratén, el dominio propio, el tomar decisiones sabias en la vida, evitando que la vida se nos desmorone, el tomar decisiones sabias en pro al reino y el carácter de nuestro Dios que es santo, para poder caminar en la presencia de Dios en nuestras vidas, o que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Vale la pena? Claro que sí. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Usted quiere ver a Dios manifestado en su vida, en todo lo que tenga que ver con su vida. Usted camina en la vida de santidad.
apártese del pecado. Apártese. Usted quiere vivir en el agrado de Dios, apártese del pecado. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y termino con esto. Todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que nuestro Padre te quiere y me quiere llevar. Yo me imagino a Jesús pensando en el desierto, cuando Satanás le ofreció los reinos de este mundo y la gloria. Jesús dijo, si este animal me está ofreciendo los reinos y la gloria de este mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? No aceptó. ¿Y dónde está mi Jesús sentado a la diestra del Padre con todo poder y con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío? Porque todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que el Padre eterno te quiere llevar. Ey, dile no al pecado. Punto, se acabó. Dominio propio, hasta aquí. Hay una línea que ya no debes pasar. Y por algo estás escuchando este mensaje. Si Dios te puso allí para escuchar este mensaje, es porque tú todavía tienes tiempo. Hay una gran oportunidad que Dios te está dando. Abandona el pecado de la inmoralidad sexual. Sal de la pornografía. Sal de la masturbación. Ama a Dios. Estudia, primera carta a Corintios, lo que es el amor. Estudia todo lo que tenga que ver con el amor. Ámalo. Ama a Dios incondicionalmente. Ámalo como Él te ama. Hónralo porque Él te quiere honrar. Y hónralo como Él te ha honrado. Porque ya el hecho de que estés ahí al frente escuchando este mensaje es porque Dios te está honrando. Dios te llevó a escuchar este mensaje. Hónralo como Él te ha honrado toda la vida. Dale gracias. Sea agradecido. Sea agradecido por todo. Ten dominio propio. Apártate del mal. Ten sentido de traslado. No haces nada en las tinieblas. Ten sentido de conveniencia. Tú sabes lo que te conviene. Sentido de propósito. Tú sabes para qué Dios te llamó. Guárdate. Cuídate mucho. Por favor, comparta este mensaje. No se queden con él. Compártanlo. Oren mucho por mí. Bastante. Si usted puede dar una ofrenda por este ministerio, se lo agradecemos con honor. A Dios gracias por lo que lo están haciendo. Por lo que están haciendo. Estos son mensajes que no se pagan, que no se compran, pero se agradecen. Maestro, yo voy a enviar una ofrenda para que su ministerio siga adelante. ¿Cómo lo hacemos? Usted puede por el sistema hacerlo, puede hacerlo. El usuario es mi número telefónico 786-604-3352 o mi correo josebriceno71, Briceno con C con N, josebriceno71 @gmail.com. Lo puedes enviar por PayPal también. PayPal, mi otro correo, josn77bricenoa77 @gmail.com, ese es el usuario. O por MoneyGram o Western Union, si está fuera de los Estados Unidos. Lo colocas 2 nombres y 2 apellidos. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno con C y con N. José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Le sacas una foto, un captura y me lo envías a mi número de WhatsApp. 786-604-3352. Espero bendecirte con este mensaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.